Dice Kierkegaard que el tedio es la fuente de todos los males. Y los personajes de Memorias del subsuelo, de Dostoyevsky, dicen de esta raíz de nuestros males que todo tuvo su origen en el aburrimiento. Y Julián Marías sostiene que el aburrimiento es el máximo enemigo del hombre de nuestra época. Dice también que es el riesgo más grande de nuestro tiempo. ¿Riesgo respecto de qué? ¿En qué sentido? Pues evidentemente riesgo para la vida, riesgo de que la vida se quede sin contenido, sin proyectos, sin motivos y sin expectativas, porque el hombre hace las cosas siempre por algo y para algo, por un motivo y con una expectativa, con un programa, con un proyecto de vida. En sentido contrario, el aburrimiento sería consecuencia de no tener nada que hacer. Porque, como dice Ortega, la vida es que hacer. No se trata, sigue diciendo, de que la vida se encuentre con quehaceres, sino que no consiste en otra cosa que en quehacer. La vida es lo que hay que hacer. Quien intente eludir esa condición sustancial de la vida, recibe de ella el más horrible castigo. Al querer no hacer nada, se aburre, y entonces queda condenado al más cruel de los trabajos forzados, a hacer la nada. El fainéant, el perezoso, sigue diciendo Ortega, el fainéant es, literalmente en francés también, el que hace la nada, un horrendo suplicio dantesco. Hasta tal punto es ineludible en la vida su imperativo de qué hacer. Pero al fin y al cabo, el ocioso no falsifica su vida. Esto no es falsificar su vida, es simplemente anularla. Practicar el suicidio blanco. El tedio se ha asociado con multitud de males. Se ha asociado con el consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, con los desarreglos en la alimentación, con la promiscuidad, con el vandalismo, con la depresión, con las actitudes agresivas, el odio, la violencia, con el suicidio, con los comportamientos de riesgo, etcétera. Todo esto avalado y sustentado en estadísticas suficientemente rotundas y solventes. Los antiguos monjes hablaban de la acedia, que es algo así como el precedente premoderno del aburrimiento, del tedio, y decían de ella que era el peor de los pecados, porque es el origen de todos los demás. Estamos hablando, por tanto, de una falta de sentido en la actividad en general que hacen los humanos. No solo de la actividad laboral, que sería la actividad predominante en la vida, sino del conjunto de la actividad. A este respecto, Cioran, que es una persona pues siempre pesimistoide, pero a la vez su pesimismo lo engarza con un cierto sentido del humor negro al menos, decía: a ese amigo que me confiesa aburrirse porque no puede trabajar, le contesto que el tedio es un estado superior y que relacionarlo con la idea de trabajo es rebajarlo. Y Samuel Beckett describe el aburrimiento vital del protagonista de una de sus novelas de título afortunado, Sueño con mujeres más o menos hermosas. Pues describe así el estado de ánimo de este protagonista. Se hallaba hundido en la inactividad, sin identidad. Las ciudades, los bosques y las existencias también carecían de identidad. Eran sombras, no ejercían
ni atracción ni estímulo alguno. Su existencia carecía de eje y de contorno. El centro se hallaba en todas partes, una ciénaga inconmensurable de inactividad. Y Fernando Pessoa, por su parte, describe el tedio como un sufrir sin sufrimiento, querer sin voluntad, pensar sin raciocinio. También, dice Pessoa, no es el tedio la enfermedad del aburrimiento de no tener nada que hacer, sino la enfermedad más grave de sentir que no vale la pena hacer nada. Y siendo esto así, cuanto más tengamos que hacer, más tedio sentiremos. Nietzsche sugería que Dios empezó a aburrirse el séptimo día de la creación, cuando ya acabada su obra se quedó sin nada que hacer y solo descansar. Es evidentemente un sentimiento de raigambre muy antiguo, este del tedio. Ya el Eclesiastés de la Biblia pues comenzaba diciendo vanidad de vanidades y continuaba un poco más adelante. Lo que ha sido es lo que será, y lo que ha sucedido será lo que suceda, y nada hay nuevo bajo el sol. Y no tan antiguo el testimonio o la queja, el lamento del emperador filósofo Marco Aurelio, que hace casi 2000 años repetía un lamento semejante a este del Eclesiastés y exclamaba: todo, arriba y abajo, es lo mismo y proviene de lo mismo. ¿Hasta cuándo, pues? Samuel Beckett, evocando este mismo lamento, ya en nuestro tiempo, decía: toda la vida las mismas preguntas, las mismas respuestas. Samuel Beckett es una figura clave del llamado teatro del absurdo y uno de los escritores más influyentes de nuestro tiempo. Murió en 1989. Tituló su obra principal Esperando a Godot, que es una obra muy representativa de este teatro del absurdo, y en ella asume Beckett la tarea de reflejar el absurdo que predomina en la vida del hombre moderno y que no llega, sin embargo, a articular maneras de confrontarse, de superar este sentimiento de absurdo que lleva al tedio. Los protagonistas de la obra son Vladimir y Estragon, dos vagabundos. Transcurren su tiempo a lo largo de la obra en la orilla de un camino y están esperando a un tal Godot. Godot es la caricaturización de Goz, de Dios. Y este Godot, pues el público nunca llega a saber quién es, ni cuál es el motivo que lleva a esperar la cita con él por parte de los dos protagonistas de la obra, ni por qué es tan importante la cita con él. Pero el caso es que lo esperan infructuosamente. En un momento determinado de la obra aparece un joven que da la noticia a Vladimir y a Estragon de que hoy no aparecerá Godot, de que aparecerá mañana por la tarde. Pero el caso es que nunca llega a aparecer. Y la atmósfera general de la obra pues queda reflejada en esta expresión en la que se dice: nada ocurre, nada viene, nada va, es terrible. El final de la obra es conocido. Vladimir y Estragon, ya pues hartos de esperar infructuosamente, pues establecen un diálogo final.
Vladimir le dice a Estragón: ¿qué? ¿Nos vamos? Y Estragón contesta: sí, vámonos. Pero el caso es que ninguno de los dos se mueve de su sitio. No saben, no sabemos en esta cultura impregnada por el tedio a dónde ir. Este ámbito en el que nunca pasa nada es el propio dice Ortega, del estado de naturaleza. Dice en concreto: en la naturaleza propiamente no pasa nada por la sencilla razón de que siempre pasa lo mismo. El cordero que nace mañana es lo mismo que el cordero nacido hoy, o ayer, o hace 1000 años. La vida del árbol que fue simiente hasta que él da simiente es un ciclo siempre idéntico. La vida natural termina siempre en un individuo igual al que fue. El padre en el hijo, que es otro ejemplar igual a él. En la naturaleza, la variación es pura repetición. Por eso dice Hegel citado por Ortega, que es de quien estoy expresando la cita, dice: la naturaleza es aburrida. No pasa nada nuevo bajo el sol natural. Solo hay evolución cuando el espíritu comienza. En contraste con el estado natural, aparece el espíritu y empieza lo nuevo. Esto es un paréntesis. Entonces ya no hay más que evolución y empiezan a pasar cosas siempre nuevas. En el tiempo espiritual de la historia no hay 2 días iguales. El ayer es un auténtico ayer, un definitivo pasado que no se repetirá jamás. Basta que haya sido para que el mañana se diferencie de él y lo supere y se libere de él. La historia es el libertarse de la repetición y del aburrimiento. La historia es lo divertido. Frente a la naturaleza, Hegel, y citándole Ortega, pues contraponen el espíritu, la historia, lo que no se repite. Por tanto, lo divertido. Bien, pero recuperemos el punto de partida, aquel en el que Julián Marías advertía de que el aburrimiento es un mal propio de nuestra época, propio de nuestro tiempo. ¿Y por qué? Pues el mismo Marías nos pone en la pista de la respuesta. Y dice: hoy nos encontramos envueltos en una presión singular, una presión distinta de la presión en que se ha sentido el hombre desde la prehistoria, que es la presión de las facilidades. El hombre ha vivido durante milenios y milenios oprimido por una circunstancia adversa, precaria, limitadísima, oprimido por las dificultades. Y sin embargo, en la época actual, pues ocurre que por el contrario nos encontramos con que ha aumentado grandemente el nivel de facilidades, de oportunidades, frente a todo el resto de la historia de la humanidad, en que el hombre apenas ha podido hacer otra cosa que preocuparse por la mera supervivencia. ¿Qué ha ocurrido como efecto secundario no deseable? Pues que el hombre ha perdido la conciencia de la realidad, de la circunstancia, como conjunto de dificultades y de limitaciones. Es precisamente la misma circunstancia esta, el haber perdido la conciencia del mundo, de la circunstancia como limitación y como dificultad, la que está en el origen de otro de los males de los que Ortega advierte, que es el de la irrupción de lo que él llamó hombre masa. Habremos de dedicar a esto algún otro vídeo. Viktor Frankl también resaltaba el hecho de que el tedio es un fenómeno propio de nuestro tiempo. Decía: la gente vive hoy un vacío existencial
que se manifiesta sobre todo en el aburrimiento. ¿Cuál es la esencia, si tuviéramos que destacarla de alguna forma, del aburrimiento? ¿Cuál es el carácter principal? Pues Blaise Pascal apuntaba a esa esencia cuando decía: nada resulta tan insoportable al hombre como hallarse en un estado de reposo absoluto, sin pasiones, sin tareas, sin diversiones, sin actividad. Entonces siente su nada, su desidia, su insuficiencia, su dependencia, su impotencia, su vacío. Y del fondo de su alma surgirá imparable el tedio, la negrura, la melancolía, la tristeza, el dolor, la decepción, la desesperación. Bueno, pues con todo lo dicho podemos ya arribar al capítulo de las conclusiones y entender que el aburrimiento, que el tedio, esa característica especialmente de nuestra época, es el síntoma de la crisis de los proyectos de vida sólidos, de una crisis que es el resultado, curiosa, paradójicamente, del ascenso en el nivel histórico. Nos ha puesto al alcance facilidades y oportunidades no vistas nunca en la historia de la humanidad. Eso, sin embargo, es lo que nos ha hecho perder la conciencia de la circunstancia como límite y como dificultad. Y correlativamente, lo que ha ocurrido es una hiperinflación del yo, que ha pasado a sentirse demasiado soberano, demasiado poderoso frente a la circunstancia, y ha desembocado en el síndrome del niño mimado, el que cree que el mundo está al servicio de sus deseos, de su imaginación, de sus caprichos incluso. Decía Picasso, en representación del hombre típico de nuestra cultura: todo lo que puedes imaginar es real. Es decir, que Picasso ponía por encima incluso de la realidad, como algo preeminente, la imaginación. La realidad era algo subsidiario, era un resultado de la imaginación a la vista de este hombre prototipo de nuestro tiempo, ¿no? La imaginación está por encima de la realidad. Esta preferencia por la facultad imaginativa, dice Ortega, es típica de la época moderna. Goethe concede la palma del universo a la eterna inquieta, eterna moza, hija de Júpiter, la fantasía. Leibniz reducirá lo real a la mónada, que consiste en un poder espontáneo de representar. Kant hará girar su sistema como sobre un gozne sobre la imaginación. Schopenhauer nos dirá que el mundo es nuestra representación, la gran fantasmagoría, telón irreal de imágenes que proyecta el oculto apetito cósmico. Y Nietzsche joven no acertará a explicarse el mundo sino como juego escénico de un dios aburrido. Entretanto, el yo ha sido favorecido por el más sorprendente cambio de fortuna. Como en las consejas de Oriente, el que era mendigo se despierta príncipe, sigue diciendo Ortega. Leibniz se atreve a llamar al hombre un petit dieu, un pequeño dios. Kant hace del yo sumo legislador de la naturaleza. Y Fichte, desmesurado como siempre, no se contentará con menos que con decir: el yo es todo. Estamos hablando, pues, de una inflación del yo a costa de la circunstancia y de los límites que impone esta circunstancia, y algo que ha desembocado en el narcisismo, en
en el síndrome del niño mimado, que se aburre precisamente porque se ha quedado sin dificultades contra las que oponer un proyecto de vida que les sirva para superar esas dificultades. En eso consiste el proyecto de vida, en confrontarse con dificultades a lo largo de la vida, dirigirla hacia lo que marcan nuestros ideales. Sin esas dificultades, el hombre se ha quedado sin nada que hacer, sin un programa de vida que contraponer a esas dificultades y a esas limitaciones. Bien, pues nuestra cultura solo se curará del aburrimiento que le caracteriza cuando impere de nuevo la conciencia de que la realidad, lo que nos rodea, la circunstancia, es un conjunto de facilidades, sí, pero también de limitaciones y de dificultades con las que nos encontramos. Y cuando recupere esa conciencia, las personas, será entonces cuando el yo deje de creerse tan soberano y los proyectos de vida recuperen la tensión necesaria para elaborar programas de vida y actividades que sean incompatibles ya con el aburrimiento. Como dice Ortega, en fin, y que esto sirva de colofón al vídeo. Cuando pedimos a la existencia cuentas claras de su sentido, no hacemos sino exigirle que nos presente alguna cosa capaz de absorber nuestra actividad. Si notásemos que algo en el mundo bastaba a henchir el volumen de nuestra energía vital, nos sentiríamos felices y el universo nos parecería justificado. Si el vídeo te ha parecido bien, no olvides dar al me gusta, que esto ayuda a la divulgación del vídeo, y si quieres estar informado de próximos vídeos que vayan apareciendo en el canal, pues suscríbete a él, que esto también ayuda a la divulgación.